Nuestras valientes Fuerzas Armadas continúan su persecución al resto de los grupos terroristas en diferentes zonas, causándoles significativas pérdidas en sus filas. La comisión ministerial encargada de la ejecución del programa político para resolver la crisis siria se encuentra con el presidente y los miembros de la oficina ejecutiva de la Unión de Periodistas y el presidente y miembros del Consejo Nacional de Medios de Comunicación. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional. Comenzamos con el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Wael al-Halaki, que apreció los grandes sacrificios prestados por los trabajadores de los medios de comunicación y la prensa nacional en la denuncia de una gran conspiración a la cual está expuesta Siria, elogiando su importante papel desempeñado en esta etapa a través de la consolidación de la cultura de diálogo entre los pueblos y defender la verdad. Durante una reunión del Comité Ministerial encargado de la ejecución del programa político para resolver la crisis en Siria, encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Wael al-Halaki, expuso las reuniones llevadas a cabo por el Comité Ministerial con las distintas fuerzas y partidos políticos con el fin de alcanzar puntos comunes que puedan fortificar la comunicación entre los ciudadanos de la patria y ofrecer el clima y la plataforma competentes para la realización del proceso de diálogo nacional integral. A su vez, los miembros de la Oficina Ejecutiva de la Unión de Periodistas y los miembros del Consejo Nacional de Medios de Comunicaciones afirmaron su punto de vista para salir de la crisis y restablecer la seguridad y la estabilidad a través del diagnóstico de la realidad de la crisis y de los mecanismos del arreglo, considerando así de que el diálogo entre los ciudadanos socios en la patria es la única manera para salir de la crisis y restablecer la seguridad, reiterando su apoyo al programa político para resolver la crisis. También que se refirieron a la importancia de abordar algunas de las cuestiones económicas y garantizar los materiales necesarios para la vida de los ciudadanos, los servicios, la infraestructura y la lucha contra la corrupción. El presidente del Consejo de Ministros y los miembros del Comité Ministerial afirmaron la existencia de una seria voluntad política en la dirigencia siria para llamar al diálogo nacional y el gobierno que trata paralelamente establecer la seguridad y la estabilidad, garantizar los materiales necesarios para la vida de los ciudadanos, reformar el sector público, económico, administrativo y lograr un desarrollo equilibrado, integral y sostenible. Una fuente mediática afirmó de que el servicio militar es un deber nacional sagrado y que las noticias emitidas por algunos medios de comunicaciones acerca de un llamado masivo a filas no tienen ninguna veracidad. La fuente agregó también de que una gran mentira lo que difunde algunos canales vía satélites acerca de la detención de jóvenes en los retenes militares para alistarlos al servicio militar, lo cual es una pura mentira. Asimismo, la fuente añadió de que al-Fatwa emitida recientemente por el Consejo Supremo del Fatwa está relacionada con el servicio militar obligatorio, señalando de que cualquier interpretación contraria no tiene valor y desemboca en el interés del terrorismo proyectado contra Siria. Igualmente, la fuente subrayó de que nuestras valientes Fuerzas Armadas se encuentran en el más alto nivel de preparación combativa y capacidad para enfrentar a los terroristas y defender la seguridad de la patria y de los ciudadanos. El Ministerio de Exteriores ruso confirmó de que Moscú está de acuerdo con el inicio inmediato de un diálogo nacional sin condiciones previas en Siria. En un comunicado emitido después de una reunión entre Gennady Gatilov, viceministro de Exteriores de Rusia, con una delegación de diplomáticos franceses, Cancillería rusa dijo de que es necesario tener en cuenta los derechos fundamentales de todas las minorías étnicas y religiosas que habitan en el país. El comunicado hizo hincapié de que la posición de Rusia se basa en que no existe ninguna alternativa a una solución política y diplomática en Siria, señalando de que esta posición se basa en la necesidad de un compromiso de todas las partes y la declaración de los actores externos con la Declaración de Ginebra alcanzada el día 30 del mes de junio del 2012.
mientras que el Ministerio de Exteriores de Rusia describió como subjetivo y desequilibrado el informe emitido por el Comité de Investigación Internacional encargado de investigar la realidad sobre la situación en Siria. La vicepresidenta del Departamento de Información y de Prensa en la Cancillería rusa, María Zaharova, criticó de que el informe es parcial, afirmando de que la recomendación de los expertos acerca de remitir el dossier de la crisis siria a la Corte Penal Internacional es contraproducente y que viene en un tiempo inoportuno. También añadió de que Rusia no ha apoyado desde el inicio la creación de ese comité de investigación y sin embargo cooperaba con los expertos del mismo para aclarar su postura y visión acerca de lo que está ocurriendo en Siria. El secretario de Estado estadounidense John Kerry dijo de que Washington trata de que las autoridades sirias y la oposición se sienten en la mesa de negociaciones con el fin de formar un gobierno de transición en el marco armónico alcanzado en Ginebra. En una conferencia de prensa con su homólogo noruego, Kerry dijo de que la Declaración de Ginebra requiere un consentimiento mutuo de ambas partes para formar un gobierno de transición, señalando de que Washington seguirá presionando a la oposición siria para asegurar la unidad de sus filas. En una nueva evidencia que confirma la implicación de Gran Bretaña en el apoyo del terrorismo y su desenfreno deseo de incrementar los suministros de armas a los grupos terroristas en Siria, el ministro de Exteriores británico William Jay dijo de que su país aumentará su apoyo a grupos terroristas armados para lograr lo que llamó un cambio en Siria. Antes de la reunión ministerial entre Rusia y Gran Bretaña, programada en Londres este miércoles, el ministro de Exteriores dijo de que el gobierno británico debe hacer más para detener la pérdida de vidas en Siria, reforzando así el apoyo a la oposición y por lo tanto ejercer presiones sobre el gobierno sirio para acelerar la toma de decisiones políticas importantes, olvidando el rechazo de su país de condenar los atentados terroristas que conllevaron a la caída de cientos de víctimas sirios, entre ellos mujeres y niños. El canciller británico añadió que el intento de resolver el problema diplomáticamente consume demasiado tiempo y que este es un hecho evidente y la posibilidad de lograr un avance inmediato es muy escasa, señalando de que su país está trabajando con su aliado en la medida de lo posible con el fin de obtener el apoyo del Consejo de Seguridad para lo que él llamó proceso de transición en Siria. Terroristas dispararon este miércoles obuses morteros contra la zona residencial Al-Bastillar en la capital de Damasco, lo que causó la muerte de 3 ciudadanos, mientras al menos otros 50 resultaron heridos, entre ellos figuran niños, mientras que 2 obuses morteros cayeron también cerca del orfanato Dar al-Aman. Un tercero que cayó en la entrada de la calle de Bastillar, lo que ocasionó daños materiales en algunas tiendas comerciales y vehículos aparcados en el lugar del incidente. Durante sus operativos de persecuciones a los grupos terroristas armados, las Fuerzas Armadas dejaron a numerosos terroristas entre muertos y heridos en algunos barrios de la ciudad de Dareya, así como les destruyeron vehículos y pertrechos bélicos. Una fuente responsable informó que las Fuerzas Armadas eliminaron a un cabecilla de una banda terrorista denominada Brigada de Fatah, además de varios terroristas francotiradores al sur del santuario de Seyd Sukeina en la referida ciudad. La fuente añadió de que las Fuerzas Armadas le ocuparon a los terroristas armas que incluyeron lanzamisiles, antitanques, fusiles automáticos, diferentes tipos de ametralladoras, además de sofisticados aparatos de telecomunicaciones. Asimismo, agregó que las Fuerzas Armadas destruyeron 7 vehículos, eliminando así a los terroristas que iban a bordo al oeste de la ciudad de Dareya, como también frustraron un intento de detonar 8 artefactos explosivos activables a distancia, los cuales fueron colocados por terroristas en la zona de Al-Ali y barrios de Jimiyat en dicha ciudad. En el mismo contexto, unidades de nuestras Fuerzas Armadas llevaron a cabo una serie de operaciones específicas en Al-Husseini y Siyabi, Al-Hayar,
en Damasco Campo, en las que eliminaron a varios terroristas y destruyeron sus escondites y pertrechos bélicos. Una fuente responsable informó de que un destacamento del ejército aniquiló a una agrupación de terroristas en Al-Huseiníes, entre ellos el llamado Omar Tayara, el mufti de los terroristas, además de otros 3 terroristas del denominado Frente de Al-Nusra. La fuente agregó de que nuestras valientes Fuerzas Armadas destruyeron un escondite de cabecillas de grupos terroristas en Al-Siyabiyeh, así como liquidaron a un gran número de ellos. Asimismo señaló de que otro destacamento del ejército dejó muertos o heridos a todos los miembros de una banda terrorista en Al-Hajar al-Aswad, entre ellos su cabecilla. Unidades de nuestras Fuerzas Armadas infligieron grandes pérdidas en las filas de grupos armados terroristas que intentaron infiltrarse en Siria desde territorios libaneses en varios sitios en el campo de Talkala, en la provincia de Homs. Una fuente en la gobernación de Homs informó de que las Fuerzas Armadas frustraron también desde la tarde de ayer hasta la madrugada de hoy varios intentos de grupos terroristas armados de infiltrarse dentro de territorio sirio desde el Líbano, y que dichos intentos fueron acompañados por ataques con armas de fuego desde el lado libanés hacia los puestos de los guardias fronterizos en el lado sirio. La fuente agregó que las Fuerzas Armadas infligieron bajas y pérdidas directas en las filas de los terroristas y el resto de ellos se vio obligado a huir hacia dentro del Líbano. Una unidad de nuestras Fuerzas Armadas liquidó anoche a un número de terroristas, algunos de ellos son de nacionalidades árabes y que perpetraban crímenes de asalto y saqueo contra los ciudadanos y sus propiedades en el barrio de Rashidiyeh, en la ciudad de Deir Sol. Una fuente en la gobernación dijo de que la operación se saldó con la muerte de un número de terroristas, entre ellos un tunecino perteneciente a la llamada Brigada Hansa y el otro perteneciente al Frente Nusra. La Federación Sindical Mundial afirmó que le corresponde solo al pueblo sirio decidir su presente y su futuro. En un comunicado emitido por la conferencia del Consejo Presidencial sostenido actualmente en Perú, la Federación expresó su solidaridad y la de sus miembros, cuyo número llega a 86 millones, con el pueblo y los obreros sirios, exigiendo que se ponga fin a la injerencia imperialista en sus asuntos internos y a la embestida librada por Estados Unidos y Occidente contra Siria. Como última noticia, Irán y Siria ratificaron ayer miércoles en Teherán un acuerdo sobre el reconocimiento mutuo del registro de medicamentos y suministros médicos y farmacéuticos, dental y de laboratorio. Dicho acuerdo incluye el intercambio de productos médicos y farmacéuticos, abriendo los mercados de ambos países a esos productos y quitar los trámites burocráticos que podrían obstaculizar o tardar su entrada a esos mercados. El acuerdo tiende a garantizar las necesidades del mercado sirio de determinados medicamentos específicos que son necesarios al tratamiento de las enfermedades crónicas y malignas no fabricadas localmente, además de los hemoderivados y de las vacunas. Asimismo, el acuerdo está destinado a proporcionar algunos tipos de medicamentos tradicionales en caso de que su producción se detenga a causa de los atentados de los grupos terroristas armados. Aquí finalizamos recordando los titulares del día de hoy nuevamente. Rusia llama para el inicio inmediato de un diálogo nacional sin condiciones previas en Siria. Nuestras valientes Fuerzas Armadas continúan su persecución al resto de los grupos terroristas en diferentes zonas, causándoles significativas pérdidas en sus filas. La comisión ministerial encargada de la ejecución del programa político para resolver la crisis siria se encuentra con el presidente y los miembros de la Oficina Ejecutiva de la Unión de Periodistas y el presidente y miembros del Consejo Nacional de Medios de Comunicación. Con esto damos por finalizado el noticiero correspondiente al día de hoy. Que pasen muy buenas noches.